¿Sientes que das lo mejor de ti, pero aún así las personas no te valoran como mereces? Este vídeo es tu punto de inflexión. Durante las próximas 2 horas descubrirás las claves psicológicas que transforman tu presencia, tu disciplina y la forma en que el mundo te percibe. Aquí aprenderás los principios que separan a quien es visto como una simple opción, de quien se convierte en un lujo irreemplazable. Pero antes de empezar, dime, ¿a qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, busca conmigo el primer punto. La mayoría de las personas viven en una contradicción silenciosa, desean ser vistas como valiosas, únicas, incluso necesarias, pero construyen su identidad a partir de impulsos momentáneos, expectativas ajenas y hábitos incongruentes. Esa falta de coherencia interna crea una fractura psicológica que, aunque no se nota a simple vista, se siente. El cerebro humano está programado para detectar inconsistencias. Cuando alguien no actúa en alineación con lo que dice, su presencia pierde fuerza, su energía se diluye y su valor percibido disminuye. La coherencia no es perfección, es integridad. Es el compromiso profundo de que cada parte de ti, tus acciones, tus palabras, tus decisiones y tu conducta emocional, apunten en una sola dirección, tu auténtico yo. Y aquí aparece algo fascinante desde la neurociencia. El cerebro confía más en patrones estables que en discursos brillantes. Puedes decir que tienes metas, que eres disciplinado, que quieres crecer, pero si tu comportamiento diario cuenta una historia diferente, tu identidad se vuelve difusa incluso para ti mismo. Cuando esa incoherencia se repite, el sistema nervioso pierde motivación, porque no reconoce un rumbo predecible. Sin rumbo, no hay impulso. Sin impulso, no hay presencia. Y sin presencia, no puede ser visto como un lujo, porque un lujo es, ante todo, una identidad sólida. Una identidad que no tiembla. Ser coherente con tu identidad implica un ejercicio radical de introspección. Debes preguntarte con honestidad, ¿de verdad vivo como la persona en la que digo querer convertirme? Esa pregunta puede incomodar, porque nos obliga a observar las áreas donde cedemos, donde justificamos, donde elegimos la gratificación rápida sobre la evolución personal. Pero también es la pregunta que define el antes y el después. Cuando tu identidad es clara, tus límites se vuelven naturales, tu energía se expande y tu valor deja de ser negociable. Ya no tienes que convencer a nadie de quién eres, simplemente lo transmites. Una identidad coherente no se construye en la teoría, sino en la repetición de actos pequeños. Tu cerebro registra cada una de tus decisiones como evidencia. Cada vez que eliges lo que es bueno para ti por encima de lo que es fácil, estás reforzando tu identidad. Cada vez que sostienes un límite, aunque te cueste, estás programando tu mente para respetarse a sí misma. Y esa autocoherencia genera una señal poderosa que los demás perciben sin que tengas que explicarlo. Es como una resonancia: quien se respeta, irradia respeto; quien se honra, impone valor; quien se conoce, no se pierde. La psicología del comportamiento explica que las personas con una identidad fuerte emiten menos señales de dependencia social. Hablan menos, pero sus acciones pesan más. Se muestran disponibles, pero no desesperados. Participan, pero no se diluyen en los demás. Esa autonomía emocional provoca un efecto inmediato: la atención hacia ellos aumenta. Porque el ser humano, evolutivamente, se siente atraído por lo que parece escaso, estable y confiable. Y una identidad coherente es escasa. Es estabilidad en un mundo emocionalmente volátil. Es confiabilidad donde otros se contradicen. Eso, por sí solo, te convierte en una presencia valiosa. Piensa por un momento en las veces que dijiste quiero cambiar, pero mantuviste hábitos que sostenían la versión que querías dejar atrás. Esa contradicción no te hacía débil, te hacía incoherente. Y la incoherencia le cuesta caro a la mente. Consume energía, destruye enfoque y mata la confianza en uno mismo. Por eso tanta gente siente que camina sin avanzar. No les falta capacidad, les falta alineación. Cuando tus metas, tus hábitos y tu comportamiento interno no van en la misma dirección, tu vida se convierte en un tira y afloja interminable. Y desde ahí es imposible proyectar el valor que quieres que el mundo vea. La coherencia identitaria radical implica reescribir esa historia interna. Es mirarte a los ojos, no en el espejo físico, sino en el mental, y comprometerte a encarnar la versión de ti que dices admirar. Si quieres que te vean como alguien confiable, debes ser confiable contigo mismo.
Si quieres que te vean como alguien valioso, debes invertir tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu atención, en ti. Si quieres que te vean como un lujo, debes tratarte como tal. Y no desde la soberbia, sino desde la autodignidad profunda. Una dignidad que nace del comportamiento, no del discurso. Esta coherencia no es un acto repentino, es una disciplina emocional. Cada día, tu cerebro registra señales que confirman o desmienten quién eres. Tú decides qué historia alimentar. Cuando esa historia es firme, el mundo responde. Porque las personas sienten cuando alguien está alineado. Sienten cuando alguien vive desde un centro. Sienten cuando alguien no está buscando validación, sino expresión. Y esa diferencia es lo que separa a quienes son vistos como una simple opción, de quienes se convierten en una presencia imposible de ignorar. Vivimos en una época donde la sobreexposición se ha vuelto una norma silenciosa. La mayoría siente que debe estar en todas partes, responder a todo, participar en cada conversación y demostrar constantemente su presencia para no perder relevancia. Pero ese impulso, nacido del miedo a desaparecer, tiene un efecto contrario, diluye tu valor. Cuando estás excesivamente disponible, cognitivamente el cerebro de los demás te registra como algo común, como un recurso abundante. Y lo abundante, por naturaleza humana, se percibe como menos valioso. La mente está diseñada para prestar atención a lo que aparece con intención, no a lo que está ahí por inercia. Ser consciente de tu presencia social no significa volverte distante ni inaccesible, sino comprender que tu energía, tu tiempo y tu atención son recursos limitados, y que su valor aumenta cuando los administras con inteligencia. La psicología social demuestra que cuando una persona regula su disponibilidad, los demás perciben su presencia como más significativa. No porque se vuelva fría, sino porque aparece desde la elección y no desde la necesidad. Es la diferencia entre estar por miedo a perder y estar porque eliges aportar. Esa distinción cambia completamente cómo te ven. Cuando estás presente en cada espacio, cada chat, cada opinión, tu identidad pierde enfoque. Te fragmentas en múltiples versiones que intentan sostener demasiadas expectativas. Pero cuando aprendes a gestionar tu presencia como si fuera un activo premium, desarrollas una energía más poderosa y más memorable. Apareces menos, pero cada vez que lo haces, tu presencia impacta. Y el impacto no viene del misterio, sino de la intención. No se trata de esconderte, sino de mostrarte únicamente en lugares donde tu presencia tenga sentido. Ahí, tu valor se multiplica. Muchos sienten culpa al reducir su disponibilidad, porque creen que retirar presencia equivale a decepcionar. Pero esa culpa está construida sobre una creencia equivocada, que tu valor depende de cuántos espacios ocupas. En realidad, tu valor depende de la calidad con la que ocupas esos espacios. La psicología del comportamiento afirma que el ser humano presta más atención a interacciones que requieren un mínimo de esfuerzo o espera. La escasez amplifica el foco, no lo reduce. Y cuando eres más selectivo con tu presencia, las personas empiezan a notar la diferencia entre tu compañía y la compañía de cualquiera. La economía de tu presencia también tiene un efecto directo en tu autoestima. Cuando dedicas tu energía a todo y a todos, sin filtro, tu cerebro interpreta ese comportamiento como un mensaje: mi tiempo no vale tanto. Y poco a poco esa narrativa erosiona la percepción que tienes de ti mismo. Pero cuando eliges dónde estar, cuándo responder, con quién relacionarte y en qué momentos involucrarte, envías un mensaje completamente distinto. Tengo un propósito, tengo prioridades, tengo un valor que proteger. Esa autoafirmación interna, repetida diariamente a través de decisiones pequeñas, modifica tu identidad desde dentro. Uno de los cambios más profundos ocurre cuando empiezas a observar qué interacciones te nutren y cuáles te drenan. Muchas veces, llenar todos los espacios sociales es solo una forma de evitar el silencio interno o de compensar inseguridades ocultas. Pero cada vez que reduces tu presencia en lo superficial, ganas espacio mental para lo esencial. Te escuchas más. Te entiendes más. Tomas decisiones más alineadas con la persona que quieres ser. Y cuando tu presencia nace de un centro interno firme, los demás lo sienten. Se vuelve magnética, no porque hagas más, sino porque tu energía ya no está dispersa. Otro aspecto importante es que la disponibilidad ilimitada genera una ilusión de cercanía que no es real. Estar siempre presente no significa ser emocionalmente significativo. Lo significativo surge del contraste,
de la pausa antes de hablar, del silencio que le da peso a tus palabras, de la aparición que llega justo cuando tiene sentido. El cerebro humano recuerda mejor aquello que rompe un patrón. Si estás constantemente ahí, no hay patrón que romper. Pero cuando tu presencia aparece con propósito, se convierte en algo digno de atención. Aplicar este principio requiere disciplina. Implica decir no a conversaciones que no aportan, limitar el tiempo en redes sociales, evitar participar en dinámicas de validación constante y aprender a valorar tus momentos de retiro. Ese retiro no es aislamiento, es reconstrucción. Es donde reorganizas tu energía, reflexionas, cuidas tu mente y preparas la versión de ti que el mundo verá después. Y cuando vuelves a aparecer desde ese lugar interno más ordenado, tu presencia deja una huella. No por cantidad, sino por calidad. Recuerda que las personas que son vistas como valiosas no compiten por atención, la atraen. No porque jueguen a ser escasas, sino porque su presencia tiene peso. Y ese peso se construye administrando tu visibilidad, protegiendo tu energía y eligiendo cada aparición como un acto consciente. Cuando dominas esta forma de presencia, el mundo deja de verte como alguien más y empieza a verte como alguien que marca la diferencia cada vez que entra en escena. Y ahí, sin esfuerzo aparente, te conviertes en una presencia que no se olvida. Una presencia que nadie quiere perder. Una presencia percibida como un lujo. Muchas personas confunden autenticidad con desbordamiento emocional. Creen que expresarse libremente significa decirlo todo, mostrarlo todo, exponer cada pensamiento o cada emoción en el momento en que aparece. Pero eso no es autenticidad, es impulsividad. Y la impulsividad, lejos de generar respeto, debilita tu presencia psicológica. Una autoexpresión controlada no reprime quién eres, sino que te permite dirigir tu energía comunicativa con precisión. Es hablar desde la claridad, no desde la turbulencia. Es mostrar tu mundo interno con intención, no por inercia. Y cuando aprendes a hacerlo, tu palabra adquiere peso, tus gestos transmiten firmeza y tu presencia emocional empieza a construir un aura de valor. La psicología del comportamiento explica que las personas que regulan su expresión generan una percepción de mayor estabilidad. Y el ser humano, por naturaleza, confía más en quien se percibe estable. Cuando comunicas desde la calma, tu sistema nervioso contagia seguridad. Cuando hablas desde la reacción, contagias caos. Por eso, controlar tu autoexpresión no significa esconder tus emociones, sino transformarlas en mensajes que construyan en lugar de destruir. Significa darte el tiempo para sentir lo que sientes y luego decidir cómo transmitirlo. Esa pausa, ese segundo de respiración consciente, es lo que convierte a alguien en dueño de su voz. Cuando expresas todo lo que piensas sin filtrar, te vuelves predecible y emocionalmente barato. Pero cuando eliges qué decir, cuándo decirlo y desde qué estado interno, tu comunicación se vuelve escasa y valiosa. Y el cerebro humano reacciona intensamente ante lo valioso. No porque sea un juego de poder, sino porque la calidad de tu expresión revela la calidad de tu mundo interior. Una emoción regulada muestra madurez. Un pensamiento bien articulado muestra claridad. Un silencio oportuno muestra sabiduría. Cada una de estas señales refuerza tu valor percibido. La autoexpresión controlada también protege tus límites. Cuando hablas demasiado sobre tu vida, tus planes o tus emociones, dejas tu mundo interno expuesto a interpretaciones, juicios y manipulaciones. Pero cuando aprendes a compartir solo lo que es útil, sano y necesario, mantienes una parte de ti a salvo, la parte que sostiene tu identidad. La psicología llama a esto gestión de vulnerabilidad, y consiste en elegir de forma consciente qué aspectos de ti pueden ser expuestos sin comprometer tu bienestar emocional. No todo el mundo merece acceso a tu intimidad. No todo el mundo sabe cuidarla. Y la forma más poderosa de protegerte es expresarte con sabiduría. Algo importante ocurre cuando empiezas a controlar tu expresión, tu escucha se profundiza. Ya no necesitas hablar compulsivamente para llenar silencios, demostrar valor o buscar aprobación. Empiezas a observar más, a analizar más, a comprender más. Y la escucha profunda te vuelve más perceptivo, más intuitivo y más consciente del impacto de tus palabras. La comunicación deja de ser un mecanismo automático y se convierte en una herramienta estratégica. Y cuando hablas desde ese nivel de conciencia, tus palabras ya no se disuelven en el aire, se quedan en la mente de quienes te escuchan. La neurociencia nos recuerda que la comunicación es un acto energético. Cada vez que expresas algo,
transfieres parte de tu estado emocional a los demás. Si hablas desde la ansiedad, transmites ansiedad. Si hablas desde la calma, transmites serenidad. Por eso es tan importante gestionar tu autoexpresión. Construyes la atmósfera emocional que te rodea. Y esa atmósfera determina cómo las personas te perciben. Quien domina su expresión se convierte en un centro emocional estable, y los centros estables atraen. Son vistos como liderazgo natural, como referencia, como seguridad. No porque hablen más, sino porque hablan mejor. Practicar este dominio implica 3 pilares. El primero es la autoobservación, identificar qué emociones te empujan a hablar y si ese impulso nace de la necesidad o de la intención. El segundo es la regulación, respirar, pausar y permitir que tu emoción se asiente antes de convertirla en palabras. El tercero es la intención, preguntarte cuál es el propósito de lo que vas a decir y si aporta algo al espacio en el que te encuentras. Cuando construyes este hábito, tu comunicación deja de ser un reflejo automático y se convierte en un acto consciente. Y algo curioso sucede cuando tu expresión se vuelve consciente, tu presencia gana elegancia psicológica. Esa elegancia no tiene que ver con formalidad, sino con coherencia. Las personas empiezan a percibir que, cuando hablas, vale la pena escuchar. Que cada palabra tuya tiene estructura, propósito y estabilidad. Que no te dejas arrastrar por impulsos ni por emociones desbordadas. Esa consistencia transforma tu voz en un símbolo de fiabilidad. Y quien es fiable, es valioso. Quien es valioso, es respetado. Y quien es respetado, nunca es visto como una simple opción. En ese equilibrio entre autenticidad y control, entre emoción y claridad, se forma una presencia que no grita, pero impacta, que no pide atención, pero la recibe, que no se expone en exceso, pero conecta profundamente. Una presencia que se vuelve un lujo emocional en la vida de los demás. El silencio es uno de los recursos psicológicos más poderosos que existen, pero también uno de los más subestimados. Muchas personas sienten la necesidad de llenar cualquier vacío con palabras, explicaciones o justificaciones, como si el silencio fuera una amenaza o un signo de debilidad. Sin embargo, el silencio bien gestionado no solo fortalece tu presencia, sino que amplifica tu poder comunicativo y emocional. El silencio no es ausencia, es una decisión. Es un espacio que permite que las emociones se asienten, que los pensamientos se organicen y que la intención se haga visible. Cuando aprendes a usarlo, tu energía cambia, tu autoridad crece y tu valor percibido se dispara. La mente humana asocia el silencio con control. Quien es capaz de guardar silencio en un momento de tensión demuestra resiliencia emocional. Quien puede escuchar sin interrumpir revela seguridad interior. Y quien evita reaccionar de inmediato transmite una estabilidad que se percibe como liderazgo. Esto no es casualidad. Desde la neurociencia, sabemos que el silencio activa circuitos cerebrales relacionados con la reflexión, la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Mientras otros responden desde el impulso, tú respondes desde la claridad. Y esa claridad te separa del ruido que domina la mayor parte de las interacciones humanas. El silencio también te protege. Te salva de revelar información innecesaria, de exponer vulnerabilidades en momentos inoportunos o de caer en discusiones que no merecen tu energía. Cuando no reaccionas automáticamente a lo que escuchas, te das tiempo para evaluar qué conversaciones merecen tu voz y cuáles no. Recuerda que cada palabra que pronuncias es un pedazo de tu energía emocional. Si entregas tu voz a cualquier situación, pierdes valor. Pero cuando guardas silencio de forma estratégica, tus palabras se vuelven más selectivas, más precisas y más valiosas. Además, el silencio tiene un impacto profundo en cómo los demás te perciben. Una persona que no se apresura a responder genera en el otro una sensación de expectativa. Esa pausa emocional crea un pequeño vacío que la mente del interlocutor intenta llenar, y en ese intento, tu presencia se agranda. No es manipulación, es psicología humana. Cuando tú no llenas el espacio, los demás prestan más atención a lo que dices después. Tu silencio resalta tu palabra como si fuera un diamante sobre un fondo oscuro, su brillo se intensifica. El silencio también permite leer mejor a los demás. Cuando no estás ocupado pensando en lo que vas a decir, puedes observar gestos, tonos, microexpresiones y señales emocionales que suelen pasar desapercibidas. Esa capacidad de observar te da una ventaja social enorme, porque puedes interpretar mejor las intenciones y necesidades de los demás.
Y quien entiende a los demás tiene más claridad para decidir con quién conectar, qué límites establecer y cómo gestionar cualquier interacción con inteligencia emocional. A nivel personal, aprender a manipular el silencio transforma tu mundo interno. Te obliga a convivir contigo mismo, con tus emociones, incluso con tus incomodidades. Y es en ese encuentro silencioso donde se construye la verdadera fortaleza emocional. Sin distracciones, sin ruido, sin validación externa, puedes escuchar tu propia mente con sinceridad. Puedes identificar creencias que te limitan, detectar impulsos que te sabotean y encontrar soluciones que no aparecen cuando tu cabeza está llena de ruido. El silencio es un espacio sagrado para el crecimiento personal. Aplicarlo en la vida diaria requiere práctica. Implica resistir la urgencia de responder de inmediato, sobre todo cuando te sientes presionado, criticado o provocado. Implica observar tu impulso de justificarte, de explicar de más, de llenar cada pausa con palabras innecesarias. Implica darte permiso para no reaccionar, para no contestar mensajes instantáneamente, para dejar conversaciones en pausa cuando necesitas procesar tus emociones. Esta práctica no te aleja de los demás, te acerca a tu mejor versión. En las relaciones, el silencio estratégico crea un efecto poderoso, genera respeto. Las personas empiezan a notar que no eres fácilmente alterable, que no te dejas llevar por la impulsividad ni por las expectativas ajenas. Empiezan a hablarte de forma distinta, con más cuidado, con más intención. Porque saben que tus palabras no se regalan, se eligen. Y cuando tus palabras se eligen, tu presencia se eleva. Tu voz se convierte en un recurso valioso. Y lo valioso, por naturaleza, se respeta. El silencio también redefine tu relación con el conflicto. Muchos creen que ganar una discusión significa hablar más fuerte o más rápido. Pero en realidad, quien controla el ritmo emocional del intercambio, y el silencio es una herramienta para controlar ese ritmo, tiene más poder que quien domina el volumen. Un silencio puede desarmar una provocación, puede calmar una tensión o puede dar tiempo para que el otro revele más de lo que pretendía. En el silencio, el otro se muestra y tú te fortaleces. Al final, el silencio estratégico no es retraimiento, sino conciencia. No es frialdad, sino inteligencia emocional. No es distancia, sino dominio interno. Cuando aprendes a usarlo, tu presencia deja de diluirse en la urgencia del mundo moderno y comienza a tener una profundidad que pocos poseen. Una profundidad que se siente, que se respeta y que te convierte en esa presencia rara y valiosa que no necesita gritar para ser escuchada. Una presencia que, incluso en silencio, se percibe como un lujo. Lo que realmente construye la forma en que los demás te perciben no son los grandes gestos, sino las pequeñas acciones que repites todos los días casi sin darte cuenta. La mayoría pasa por su vida en modo automático, sin prestar atención a esos microcomportamientos que, desde la psicología, moldean la identidad social mucho más que cualquier discurso. Son esos segundos en los que decides cómo mirar, cómo caminar, cómo responder, cómo sostener una postura o cómo manejar una interrupción. Esos pequeños detalles, cuando son intencionales, crean una impresión profunda y duradera. Pero cuando nacen del descuido o del impulso, generan una imagen incoherente y débil. El cerebro humano es un detector de microseñales. Nuestra mente procesa inconscientemente cada gesto, cada tono y cada movimiento para evaluar si alguien es confiable, seguro, valioso o relevante. Y lo fascinante es que estas evaluaciones ocurren antes incluso de que la persona haya dicho una sola palabra. Pequeños actos como levantar ligeramente la cabeza al escuchar, hacer una pausa antes de responder, mantener un ritmo controlado al caminar o modular la voz con calma transmiten un mensaje de automaestría. Cada microcomportamiento envía información sobre tu identidad interna. Y cuando esos mensajes son coherentes, las personas perciben tu presencia como fuerte y enfocada. Muchos creen que la presencia se construye con momentos espectaculares, pero la realidad psicológica es otra. La presencia se construye microsegundo a microsegundo. Es la forma en que agarras una taza, la velocidad con la que respiras, el gesto que haces cuando no estás pensando en nada, la manera en que manejas la frustración mínima de algo que no sale como esperabas. Cada uno de esos momentos le dice a tu cerebro quién eres. Y si tu propio cerebro no recibe un mensaje claro, el mundo tampoco lo hará. Ser intencional con tus microcomportamientos significa actuar con una conciencia que la mayoría no tiene. No es sobreactuar, no es volverte rígido ni artificial.
Es tener claridad sobre el tipo de presencia que quieres proyectar y permitir que tus pequeñas acciones estén alineadas con ella. Si quieres transmitir estabilidad, tus gestos deben ser pausados. Si quieres transmitir seguridad, tus movimientos deben ser firmes. Si quieres transmitir enfoque, tus ojos deben sostener la atención sin dispersarse. Estas pequeñas decisiones son como ladrillos invisibles que construyen el edificio de tu identidad externa. Desde la neurociencia, sabemos que el sistema nervioso se regula a través de patrones de microconducta. Cuando controlas pequeños gestos, tu estado emocional general se estabiliza. Por ejemplo, si decides conscientemente ralentizar tu respiración durante una conversación difícil, tu tono de voz se vuelve más estable y tu mente más clara. Si eliges mover tus manos con suavidad en vez de agitarte, tu sistema nervioso reduce la activación y los demás perciben más calma en ti. La intencionalidad en lo pequeño modifica lo grande. Esto no solo cambia cómo te ven, cambia cómo te sientes. También es importante comprender que la falta de intencionalidad en microcomportamientos comunica más de lo que imaginas. Morderte los labios cuando estás nervioso, mirar al suelo al hablar, moverte bruscamente mientras esperas, interrumpir sin querer, reír por incomodidad o justificarte demasiado son microseñales que generan una lectura interna de inseguridad. No son fallos, son hábitos. Y un hábito puede reprogramarse. Cuando te haces consciente de ellos, puedes transformarlos en comportamientos que te refuercen, no que te resten. El objetivo no es obsesionarte con cada gesto, sino despertar un nivel de presencia interna que transforme tu lenguaje corporal de forma natural. La intencionalidad empieza contigo mismo. Empieza al entrar en una habitación decidiendo qué energía quieres transmitir. Empieza al escuchar a alguien sin la necesidad de reaccionar de inmediato. Empieza al elegir caminar con un ritmo firme. Empieza al sostener tu postura como si tu columna fuera una declaración silenciosa de dignidad. Porque lo es. La clave está en convertir estas pequeñas acciones en un patrón. Repetir microgestos conscientes día tras día crea un nuevo mapa neuronal. Y cuando ese mapa se consolida, tu presencia cambia sin esfuerzo. Ya no tienes que pensar en cómo moverte o cómo hablar. Tu cuerpo lo hace de forma automática porque ha sido entrenado. Y cuando tu cuerpo está alineado con tu identidad deseada, el mundo empieza a percibirte de manera distinta. Más confiable. Más centrado. Más valioso. Las personas son extremadamente sensibles a las microseñales de otros porque esas señales revelan lo que las palabras ocultan. Un gesto seguro dice más que un discurso motivador. Una mirada constante muestra más que 1000 explicaciones. Un silencio bien sostenido comunica más que cualquier argumentación. El valor de tu presencia no se construye en lo que dices, sino en quién estás siendo mientras lo dices. Cuando tus microcomportamientos son intencionales, creas una atmósfera emocional en la que tu presencia se vuelve difícil de ignorar. No necesitas actuar, no necesitas demostrar, no necesitas impresionar. Simplemente encarnas una energía que comunica por ti. Una energía de congruencia. Una energía de autocontrol. Una energía de valor. Y cuando el mundo percibe esa energía, deja de verte como una opción más y empieza a verte como una presencia excepcional. Una presencia que no se encuentra todos los días. Una presencia digna de atención. Una presencia que, sin decirlo, se siente como un lujo. Imagina por un momento que tus emociones no fueran algo que simplemente te pasa, sino un sistema adaptativo que puede fortalecerse con cada impacto, igual que un músculo que crece con cada carga bien gestionada. Cuando hablamos de consistencia emocional, no se trata de mantener la calma perfecta ni de apagar lo que sientes, sino de desarrollar la capacidad de moverte con estabilidad incluso cuando las circunstancias te empujan en distintas direcciones. Esta consistencia no es rigidez, no es frialdad y no es indiferencia. Es la habilidad de permanecer en contacto contigo mismo sin perderte en la intensidad del momento, y al mismo tiempo usar esa intensidad a tu favor. Esa es la esencia de una emocionalidad antifrágil, no solo resistir, sino transformarte a través de la presión, encontrando una forma más estable de estar en el mundo. Para construir este tipo de fortaleza, primero necesitas reconocer la diferencia entre reaccionar y responder. Una reacción es inmediata, automática y basada en patrones que probablemente llevan años instalados en tu forma de interpretar el mundo. Una respuesta, en cambio, surge desde un lugar de conciencia. No buscas callar lo que sientes,
sino crear un pequeño espacio entre el estímulo y tu acción. Ese espacio es oro puro, es donde ocurre la transformación. Cada vez que haces ese pequeño esfuerzo de respirar, observar y elegir, en lugar de dejarte arrastrar por el impulso, fortaleces esa memoria emocional que te recordará que tienes más control del que creías. Pero este ejercicio no se construye en los momentos grandes, se moldea en lo cotidiano. Cada pequeña incomodidad que aparece, una conversación tensa, una crítica inesperada, un retraso, un mensaje que no llega, es una oportunidad de practicar. En lugar de dejar que tu mente te arrastre al peor escenario, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada por esto? Ese tipo de preguntas no buscan juzgarte, buscan iluminarte. Porque cuando comprendes la raíz emocional de tu inestabilidad, puedes trabajar con ella. Dejas de luchar contra los síntomas y empiezas a dialogar con el origen. La emocionalidad antifrágil también requiere que te permitas sentir, pero sentir con estructura. Es muy distinto desbordarte emocionalmente que permitirte expresar tu vulnerabilidad de forma consciente. No necesitas ser una piedra para ser estable, necesitas ser honesto contigo mismo. Admitir que algo te duele no te hace frágil, te hace humano. La diferencia es que, cuando lo admites de forma consciente, puedes procesarlo, entenderlo y transformarlo. Cuando lo ocultas o lo reprimes, termina apareciendo en formas que no controlas. Una de las claves más poderosas para esta estabilidad emocional está en aprender a regular tu narrativa interna. La historia que te cuentas sobre lo que te sucede tiene más impacto en tu bienestar que el evento en sí. Puedes ver un error como una catástrofe o como información. Puedes interpretar un conflicto como una amenaza o como una oportunidad para reafirmar tus límites. La antifragilidad emocional nace cuando eliges narrativas que te permiten crecer, no narrativas que te sabotean. No es positivismo ingenuo, es psicología aplicada. Interpretaciones flexibles generan estados internos estables. Otro aspecto esencial es el autocuidado estratégico. No ese autocuidado superficial que consiste en desconectar del mundo, sino uno que se enfoca en fortalecer tus recursos internos. Dormir bien, moverte, ordenar tu entorno, gestionar tu energía, limitar el ruido mental, cada uno de estos hábitos actúa como un estabilizador emocional. Cuando tu cuerpo está equilibrado, tu mente tiene más capacidad para procesar el estrés sin caer en el caos. Cuando tu entorno está ordenado, tu percepción de control aumenta. Y cuando tu mente está entrenada, las emociones dejan de sentirse como una ola que te arrastra y empiezan a sentirse como una corriente que puedes navegar. La consistencia emocional también implica aprender a recuperarte rápido. No se trata de evitar que algo te afecte, se trata de no quedarte atrapado en ello más tiempo del necesario. Puedes entrenar esta habilidad observando tus ciclos internos. ¿Cuánto tardas en volver a tu centro después de una molestia? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué pensamientos alimentan más la intensidad emocional? Identificar estos ciclos te permitirá diseñar pequeñas interrupciones, una pausa consciente, un cambio de postura, una frase que te recuerde quién eres. Son anclas emocionales que te devuelven al equilibrio. Finalmente, construir una emocionalidad antifrágil significa aceptar que no siempre tendrás el control, pero sí puedes decidir cómo navegar lo que ocurre. Cada experiencia difícil, cada decepción, cada reto emocional tiene el potencial de fortalecerte, siempre que lo observes desde el aprendizaje en lugar del ataque personal. Lo que hoy te incomoda puede convertirse en la base de una estabilidad profunda si eliges trabajar con ello en lugar de huir. Tu consistencia emocional no es un estado final, es una práctica continua, un compromiso silencioso contigo mismo para sostenerte, para entenderte y para permitirte crecer incluso en los momentos en que todo parece temblar. A lo largo de tu vida, has tenido cerca a muchas personas, pero muy pocas han influido realmente en quién eres. Esa es la parte que solemos pasar por alto. No todas las conexiones aportan, no todas las relaciones elevan, y no todas las voces son neutrales. Algunas te impulsan hacia adelante, otras te detienen sin que te des cuenta. Por eso es tan importante que empieces a observar tu entorno social como un ecosistema psicológico que afecta tu manera de pensar, tu autoestima, tus hábitos e incluso tus decisiones más íntimas. Elegir quién entra en tu vida no es elitismo, es responsabilidad emocional. Cada persona que mantienes cerca alimenta, de alguna manera, tu identidad. A veces lo hace a través del apoyo, a veces mediante retos que te hacen crecer, y otras veces a través de la repetición constante de dinámicas que te desgastan.
Identificar cuál es el efecto que alguien tiene sobre ti requiere valentía, porque implica admitir que quizá has normalizado relaciones que no te aportan nada o que incluso te han limitado durante años. No se trata de cortar lazos impulsivamente, sino de reconocer que no todos merecen ocupar un lugar emocional privilegiado en tu día a día. La clave está en observar cómo te sientes después de interactuar con alguien. ¿Te sientes más claro mentalmente o más confundido? ¿Más ligero o más tenso? ¿Más tú o más alejado de lo que quieres ser? Las emociones, en este contexto, funcionan como un sistema de medición. No siempre son exactas, pero rara vez mienten. Si notas que ciertas personas drenan constantemente tu energía emocional, quizá no es que seas sensible, sino que estás forzando una cercanía que no encaja con tu proceso actual. Elegir tu tribu social de manera deliberada implica aceptar que estás en una etapa diferente, una etapa donde priorizas la calidad sobre la cantidad. Personas que vibran con tus valores, que respetan tus límites, que celebran tus avances en lugar de competir con ellos. Personas con las que puedes ser auténtico sin miedo a ser malinterpretado. Ese tipo de relaciones no aparecen por casualidad, se atraen desde la coherencia y se mantienen desde la reciprocidad. Y aquí aparece una verdad incómoda. Para rodearte de personas que aporten, primero necesitas convertirte tú en una de esas personas. Porque la energía que generas determina el tipo de vínculos que invitas a tu vida. A veces, esta selección consciente implica alejarte de dinámicas que antes parecían normales. Quizá antes tolerabas comentarios hirientes disfrazados de humor, o relaciones donde eras tú quien daba casi todo el esfuerzo emocional. Quizá aceptabas compañía que no te llenaba solo para evitar la sensación de soledad. Ahora, estás aprendiendo que la soledad temporal es mejor que la compañía que te desconecta de ti mismo. Cuando empiezas a elevar tus estándares internos, inevitablemente se reorganizan los externos. También es importante reconocer que no todas las personas están hechas para recorrer todo tu camino. Hay quienes cumplen un ciclo, un aprendizaje, una etapa. Aferrarte a alguien por nostalgia, por culpa o por costumbre puede ser una forma sutil de autosabotaje. Elegir tu tribu no significa descartar a quienes no son perfectos, sino identificar a quienes están dispuestos a evolucionar contigo, a crecer, a escucharte de verdad. Relaciones estancadas generan versiones estancadas de ti mismo. Y aunque esta selección parezca un proceso individual, en realidad tiene un profundo impacto en tu bienestar psicológico. La investigación en psicología social muestra que tus comportamientos, emociones y decisiones tienden a alinearse con los patrones del grupo con el que más interactúas. Sin darte cuenta, adoptas sus creencias, sus hábitos e incluso sus límites. Por eso, rodearte de personas que te inspiran a ser tu mejor versión no es un lujo, es una estrategia de crecimiento personal. Pero hay un componente más profundo, la responsabilidad emocional que asumes al elegir. Esto significa ser intencional con tu tiempo, con tu atención y con tu energía. Significa entender que tus prioridades no tienen por qué encajar con las de todos, y que está bien cerrar ciertas puertas para abrir otras. Significa aceptar que no todas las relaciones son equilibradas y que está bien permitir que algunas se transformen con el tiempo. Elegir tu tribu social es elegir el tipo de vida que quieres construir. Al final, tu entorno social actúa como un espejo, te devuelve aspectos de ti que a veces no has visto o no has querido ver. Cuando eliges conscientemente con quien te rodeas, ese espejo empieza a mostrarte una versión más alineada con tus valores, con tus metas y con tu proceso interno. Te impulsa, te sostiene y, sobre todo, te recuerda quién estás intentando ser. Y esa es la clave, no buscas una tribu perfecta, buscas una tribu coherente. Personas que te ayuden a avanzar, a pensar mejor, a sentirte contigo mismo de una manera más auténtica. Personas con las que no tengas que esconder tu crecimiento, ni minimizar tus sueños. Personas que entienden que evolucionar no es traicionar a nadie, sino honrar tu propio camino. Y cuando encuentras esa tribu, aunque sea pequeña, aunque se construya poco a poco, tu mundo interno cambia, tu estabilidad se fortalece y tu sentido de propósito se vuelve mucho más claro. Porque finalmente comprendes que crecer no es algo que haces solo, es algo que eliges hacer con quienes realmente suman a tu vida. A veces no eres consciente de que tu cuerpo está hablando antes que tus palabras. Tu postura, tus gestos, la forma en que ocupas el espacio, incluso la manera en la que respiras, crean un mensaje silencioso que los demás interpretan de inmediato. Y ese mensaje puede transmitir confianza y estabilidad,
o puede revelar inseguridad sin que tú lo notes. La mente humana está diseñada para detectar señales no verbales en milisegundos, y muchas personas forman una impresión completa de ti antes de que hayas dicho una sola frase. Pero aquí está lo importante: ese lenguaje corporal no es un talento innato, es un hábito que puedes desarrollar. Y cuando lo haces, tu presencia personal cambia por completo. El primer paso es entender que el cuerpo responde a tu estado emocional interno, pero también puede moldearlo. Si estás tenso, encogido o te mueves de manera errática, tu sistema nervioso interpreta que estás en peligro. Eso activa microrespuestas de estrés que alteran tu voz, tu mirada y tu claridad mental. Pero cuando adoptas una postura firme, estable y abierta, no solo te perciben más seguro, sino que tu cerebro empieza a sentirse realmente más seguro. Es un círculo que se retroalimenta. Por eso, la clave no está en fingir confianza, sino en alinear tu presencia física con una intención interna de calma y dominio personal. Empieza observando tu postura en momentos cotidianos. ¿Te encorvas cuando alguien te intimida? ¿Cruzas los brazos porque te sientes vulnerable? ¿Evitas el contacto visual cuando estás frente a alguien que te genera presión? Estos comportamientos no son fallos, son patrones automáticos del cuerpo intentando protegerte. Pero si quieres proyectar estabilidad emocional, necesitas entrenar a tu cuerpo para responder de otra manera. Imagina que cada interacción es una oportunidad para enviarle un mensaje claro a tu propio sistema nervioso: estoy aquí, estoy presente y estoy a cargo de mí mismo. Una postura de alta certidumbre no se trata de inflarte o parecer superior. Se trata de estar alineado. Los pies firmes, la columna recta, los hombros relajados, el pecho abierto y la cabeza en una posición neutra. Ese tipo de postura no solo transmite seguridad a los demás, transmite seguridad hacia adentro. Es un lenguaje silencioso que dice: no necesito demostrar nada, porque estoy bien con quien soy. Esa energía se siente, se interpreta, se respira, y cambia la dinámica de cualquier interacción. El contacto visual también juega un papel fundamental. No se trata de mirar fijamente ni de escanear a las personas, sino de sostener la mirada de una manera tranquila y estable. El contacto visual equilibrado activa la sensación de conexión y autoridad al mismo tiempo. Cuando esquivas la mirada constantemente, envía señales de duda o falta de convicción. Pero cuando la sostienes con serenidad, estás comunicando que puedes manejar la interacción sin ansiedad. Ese simple gesto redefine el modo en que otros te perciben. La forma en que te mueves también importa. Los movimientos rápidos, inquietos o repetitivos suelen indicar estrés interno. En cambio, los movimientos lentos, deliberados y conscientes transmiten control. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con intención. Si quieres que los demás te vean como alguien de valor, empieza a moverte como alguien que no tiene prisa por demostrarlo. La velocidad con la que te desplazas, giras la cabeza o haces un gesto tiene un efecto directo en la percepción que otros tienen sobre tu seguridad interna. La voz es otro aspecto de este lenguaje corporal ampliado. Aunque es verbal, su tonalidad y ritmo están profundamente ligados a tu fisiología. Una respiración superficial crea una voz temblorosa, una respiración profunda crea una voz estable. Antes de hablar, es útil tomar un segundo para inhalar despacio y exhalar aún más lento. Ese breve espacio no solo regula tu sistema nervioso, sino que te ayuda a proyectar claridad. Las personas que transmiten certeza no hablan apresuradamente, dejan pausas, enfatizan lo esencial y permiten que su mensaje respire. Ese ritmo comunica fuerza sin necesidad de elevar el volumen. Algo que pocos mencionan es que el lenguaje corporal de alta certidumbre no es rígido. La rigidez transmite miedo, no confianza. Lo que realmente genera respeto es la flexibilidad consciente, la capacidad de adaptarte a la situación sin perder tu eje interno. Puedes inclinarte hacia adelante cuando escuchas con interés, usar las manos para reforzar un mensaje o sonreír suavemente para crear cercanía. La certidumbre no elimina la autenticidad, la realza, porque te permite expresarte sin sobrecompensar. Este tipo de presencia también requiere congruencia emocional. No puedes mantener una postura segura si tu mente está llena de dudas y autosabotajes. Por eso, es fundamental acompañar el trabajo físico con un diálogo interno más amable. La seguridad corporal se fortalece cuando tus pensamientos no te contradicen.
Recuerda que las personas no se ven atraídas únicamente por quienes lucen seguros, sino por quienes se sienten en paz consigo mismos. Hay una diferencia abismal entre aparentar control y encarnarlo. El momento más poderoso para aplicar este hábito es cuando te enfrentas a situaciones donde antes te sentías pequeño. Puede ser una reunión, una conversación incómoda, una entrevista o incluso un entorno social donde no conoces a nadie. En esos contextos, tu cuerpo quiere volver a sus patrones antiguos, pero tú puedes enseñarle uno nuevo. Respira. Endereza la columna. Abre el pecho. Camina con un ritmo tranquilo. Sostén la mirada. Permítete habitar tu espacio. Con el tiempo, esa repetición se convierte en naturalidad. Y cuando esa presencia se vuelve natural, ocurre algo transformador. Las personas empiezan a percibirte como alguien sólido, alguien confiable, alguien que no necesita validación constante. Te ven como alguien que inspira respeto sin imponerlo. Y esa percepción es el resultado directo del mensaje silencioso que emite tu cuerpo. Porque al final, tu lenguaje corporal no solo comunica quién eres, sino quién estás dispuesto a ser a partir de ahora. Muchas personas pasan gran parte de su vida buscando aprobación externa, esperando comentarios positivos, reconocimiento o validación de otros para sentir que valen algo. Es un patrón profundamente humano, porque desde pequeños aprendemos a medir nuestro valor a través de la mirada de los demás. Pero esta dependencia tiene un costo silencioso: erosiona tu autoestima, dispersa tu energía y te hace vulnerable a la percepción ajena. La autovalidación basada en competencias reales surge como una alternativa poderosa. No se trata de autoengañarse ni de inflar logros, se trata de construir un sistema interno de reconocimiento fundamentado en lo que realmente eres capaz de hacer y en lo que dominas. El primer paso es reconocer tus fortalezas objetivamente. Esto no significa compararte con otros ni minimizar tus áreas de mejora. Significa listar tus habilidades, conocimientos y experiencias que has adquirido con esfuerzo y constancia. Cada competencia que desarrollas es un indicador tangible de tu capacidad de generar resultados. Y cuando aprendes a reconocer estos logros sin depender del aplauso externo, comienzas a generar un sentido de confianza que es más estable y duradero que cualquier elogio pasajero. Tu cerebro necesita evidencias concretas para confiar en sí mismo, y las competencias reales son esas evidencias. Otro aspecto esencial es medir tu progreso. Muchas veces pensamos que nuestras habilidades son fijas, que o las tenemos o no las tenemos, pero la psicología del aprendizaje demuestra que la práctica constante transforma la competencia en maestría. Cada tarea completada, cada meta alcanzada, cada problema resuelto fortalece un circuito neural que no solo te hace más eficiente, sino que también refuerza tu percepción de valor personal. Cuando empiezas a notar estos progresos de manera consciente, la necesidad de validación externa disminuye de forma natural, porque ya posees un marcador interno que te dice: esto lo logré, esto lo sé hacer. La autovalidación basada en competencias también requiere honestidad brutal contigo mismo. Esto implica reconocer tus limitaciones sin juzgarte y aceptar tus errores como información valiosa, no como señales de insuficiencia. Cada error contiene una lección que incrementa tu capacidad futura. Al enfocarte en aprender de tus fracasos y no en castigarte por ellos, tu sentido de competencia se vuelve más profundo y resiliente. Aprendes a confiar en tu habilidad de resolver problemas y de adaptarte a situaciones nuevas, lo cual es infinitamente más poderoso que cualquier elogio externo. Un punto crucial es la transferencia de esta validación interna hacia la acción social. Cuando actúas basado en tus competencias reales, tu presencia se percibe como auténtica y confiable. Las personas sienten inconscientemente la congruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que eres capaz de lograr. Esa congruencia genera respeto y credibilidad, porque tu valor no depende de la narrativa que construyes para los demás, sino de la evidencia que tu propio desempeño ofrece. Es un cambio profundo. Pasas de depender del reconocimiento ajeno a generar reconocimiento por mérito real, y ese reconocimiento es mucho más sólido y difícil de erosionar. Además, la autovalidación basada en competencias tiene un efecto directo sobre tu resiliencia emocional. Cuando dependes de los demás para sentirte válido, cada crítica o rechazo puede desestabilizarte. Pero cuando tu sentido de valía se sustenta en lo que sabes hacer y en cómo aplicas tus habilidades, los golpes externos tienen menos poder sobre tu equilibrio interno. Tu autoestima se vuelve más estable porque no está atada a la aprobación efímera, sino al dominio que has cultivado y a la evidencia tangible de tus logros.
Esa estabilidad interna te permite enfrentar desafíos con mayor seguridad y tomar decisiones sin miedo a la desaprobación. Aplicar este principio también implica una práctica diaria de reconocimiento consciente. No es suficiente saber que eres competente, necesitas recordártelo y validarlo en tu propia mente. Esto puede ser tan simple como revisar tus avances al final del día, reconocer un logro logrado sin ayuda externa, o reflexionar sobre la forma en que resolviste un problema complicado. Con el tiempo, estas pequeñas acciones construyen un sistema interno robusto que actúa como un ancla emocional. Tu confianza no depende de un like, un comentario o una felicitación, depende de tu capacidad real y de tu esfuerzo sostenido. Finalmente, la autovalidación basada en competencias reales transforma tu relación con el éxito y con los demás. Ya no buscas impresionar, buscas contribuir y demostrar con hechos lo que puedes aportar. Ya no temes al fracaso, porque sabes que cada intento aumenta tu experiencia y tu habilidad. Y lo más importante, aprendes a medir tu valor desde dentro, sin depender de la fluctuación de opiniones externas, lo cual te libera y te permite proyectarte con una autoridad natural. Esa autoridad no grita, no exige atención, simplemente se percibe. Y es precisamente esa percepción la que te convierte en alguien que los demás respetan y consideran como una presencia de lujo, no como una simple opción. Uno de los mayores desafíos psicológicos que enfrentamos como seres humanos es nuestra intolerancia al vacío, a lo incierto y al rechazo. Desde la infancia nos enseñan a buscar certezas, seguridad y aprobación constante. Sin embargo, la vida rara vez ofrece garantías. Las oportunidades no siempre son claras, las relaciones no siempre son predecibles, y el rechazo es una experiencia inevitable. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan radica en la capacidad de tolerar esa ambigüedad y de enfrentar el rechazo sin que destruya la percepción que tienen de sí mismos. Aprender a navegar estas zonas grises es una habilidad de alto valor, que transforma la forma en que el mundo te percibe y la forma en que te percibes a ti mismo. Aceptar la ambigüedad no significa resignación ni pasividad. Significa entrenar la mente para permanecer sereno y centrado frente a la incertidumbre. Cuando te enfrentas a una situación donde los resultados son imprevisibles, tu cerebro tiende a generar ansiedad, pensamientos catastróficos y escenarios negativos. Esa es la respuesta automática. Pero puedes intervenir en ese proceso. La práctica consiste en reconocer la sensación de incomodidad y observarla sin dejar que te controle. Respirar, poner atención a lo que es real, diferenciar lo que puedes controlar de lo que no, y luego actuar desde ese espacio de calma. Cada vez que haces esto, fortaleces una especie de resiliencia psicológica que hace que las situaciones ambiguas dejen de ser una amenaza y se conviertan en oportunidades de crecimiento. El rechazo funciona de manera similar. A nivel neuronal, ser rechazado activa los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico. No es sorprendente que nuestra primera reacción sea el miedo, la tristeza o la defensa. Pero si logras desarrollar tolerancia al rechazo, cambias la narrativa. En lugar de interpretarlo como una falla personal, lo percibes como información objetiva, una señal de que algo no encajó, pero no de que tú careces de valor. Cada experiencia de rechazo se convierte en un laboratorio para aprender, para ajustar tu enfoque, para fortalecer tu confianza interna. Con esta perspectiva, tu autoestima deja de depender de la aceptación externa y empieza a nutrirse de tu capacidad para adaptarte y aprender. La práctica de tolerancia a la ambigüedad y al rechazo también transforma tu comportamiento social. Cuando dejas de temer a lo incierto, comienzas a actuar con más libertad y autenticidad. No buscas agradar a todos, no evitas riesgos por miedo al juicio, y no te reprimes por la posibilidad de rechazo. Esa libertad genera una presencia magnética. Las personas perciben que no estás gobernado por la necesidad de aprobación, y eso, psicológicamente, te vuelve más atractivo y confiable. La ausencia de necesidad no es indiferencia, es seguridad interna. Y esa seguridad es un imán social, porque transmite que valoras tu propio espacio emocional y que no dependes de la validación externa para existir. En la vida profesional y personal, tolerar la ambigüedad también te permite tomar decisiones más estratégicas. Mientras otros paralizan su acción por miedo a equivocarse o a ser rechazados, tú puedes evaluar la información disponible, aceptar que no conocerás todos los detalles y avanzar de manera consciente. Esa capacidad de moverte incluso sin certezas se traduce en liderazgo, iniciativa y credibilidad. La gente respeta a quienes no se estancan ante la incertidumbre,
a quienes pueden mantener la calma y la claridad incluso en contextos complejos. Esa percepción eleva tu valor personal de forma inmediata. Otro aspecto esencial es entrenar la autocompasión durante estas experiencias. La tolerancia no se trata de volverse duro o insensible, sino de sostenerte a ti mismo cuando las emociones son intensas. Reconocer que sentir miedo, incomodidad o tristeza es natural, y permitirte experimentar esas emociones sin juicio, fortalece tu resiliencia interna. Esa capacidad de sostener tu mundo emocional sin depender de otros te convierte en alguien que proyecta seguridad y estabilidad, incluso en situaciones donde otros podrían colapsar o reaccionar de forma impulsiva. La exposición gradual es una herramienta práctica. Puedes comenzar enfrentando pequeñas dosis de ambigüedad y rechazo controladas, tomar decisiones sin tener toda la información, expresar tu opinión aunque no todos estén de acuerdo, proponer ideas nuevas sin garantía de aceptación. Cada experiencia, por mínima que sea, actúa como un estímulo para entrenar tu tolerancia. Y cada repetición refuerza los circuitos cerebrales asociados con la seguridad emocional, disminuyendo la ansiedad y aumentando tu capacidad de actuar con claridad en momentos de incertidumbre. Finalmente, comprender que la ambigüedad y el rechazo son inevitables te libera de la ilusión de control absoluto. Te enseña que tu valor no depende de la certeza ni de la aprobación, sino de tu capacidad para sostenerte, para aprender y para avanzar. Cada paso en esta práctica te convierte en alguien que no solo sobrevive al caos emocional del mundo, sino que se fortalece con él. Una persona con esta tolerancia no es más agresiva ni más fría, es más coherente, más atractiva y más digna de respeto. Porque cuando aceptas que no puedes controlar todo ni ser aceptado por todos, te colocas en un lugar de poder silencioso, el poder de ser suficiente tal como eres, y de proyectar esa suficiencia de manera que otros lo perciban como un verdadero lujo emocional. Cuidarte a ti mismo no es un lujo ni un acto de egoísmo, es una estrategia psicológica y fisiológica que sostiene tu energía, tu claridad mental y tu presencia personal. Sin embargo, muchas personas entienden el autocuidado de manera fragmentaria, un baño relajante aquí, un paseo allá, un descanso ocasional. Estas acciones son útiles, pero pierden fuerza cuando no se integran en un patrón consciente. Transformar el autocuidado en un ritual significa darle estructura, intención y consistencia, convirtiéndolo en un hábito que no depende de la motivación del momento, sino de la disciplina emocional y del compromiso contigo mismo. Un ritual efectivo comienza con la conciencia de tus necesidades reales. Esto implica observar tu cuerpo, tu mente y tus emociones para identificar qué elementos requieren atención. Tal vez tu energía física se agote antes del mediodía, tal vez tu mente se disperse por la falta de enfoque, o tal vez tus emociones se vean afectadas por la sobreexposición a estímulos externos. La clave es no ignorar estas señales, sino recibirlas como información valiosa sobre cómo funciona tu sistema. Ignorar tu estado interno genera desgaste, mientras que atenderlo de manera deliberada construye resiliencia y autoconfianza. A continuación, convertir estas necesidades en acciones concretas permite que tu autocuidado sea sistemático. Un ritual no es improvisación, es previsión. Por ejemplo, establecer horarios específicos para el descanso, para la alimentación consciente, para la actividad física o para la meditación asegura que no postergues lo esencial. La consistencia genera un efecto acumulativo. Tu cuerpo y tu mente aprenden a funcionar de manera óptima porque reciben lo que necesitan en intervalos regulares. Y este aprendizaje se refuerza a nivel neurobiológico. Los hábitos repetidos fortalecen las vías neuronales asociadas con el bienestar y la autorregulación emocional. Otro componente fundamental del ritual es la intencionalidad. No se trata de realizar acciones mecánicamente, sino de hacerlas con plena atención. Comer, moverte, hidratarte, respirar, descansar, leer, incluso ducharte, se convierten en actos conscientes que comunican a tu cerebro y a tu sistema nervioso que tu bienestar importa. Esta conciencia aumenta el efecto psicológico del autocuidado. No solo experimentas los beneficios físicos, sino que internalizas un mensaje profundo de autorrespeto y valoración personal. Cada acción ritualizada se transforma en un recordatorio silencioso de que mereces invertir en ti mismo. La regularidad también es un factor crítico. La mente humana se beneficia enormemente de la previsibilidad, y los rituales crean marcos de seguridad interna. Cuando sabes que cada día existe un espacio dedicado a tu cuidado, reduces la ansiedad, la dispersión y la reactividad emocional. Este espacio actúa como un refugio desde el cual puedes operar con mayor claridad y efectividad en el resto de tu vida.
La estabilidad que proporciona un ritual de autocuidado fortalece tu presencia en todas las áreas: profesional, social, emocional y personal. No eres más productivo solo por trabajar más, eres más efectivo porque tu sistema está equilibrado y tu mente clara. Además, la ritualización del autocuidado refuerza la autoestima y la autovalidación. Cuando actúas consistentemente en tu propio beneficio, envía señales a tu mente de que tu bienestar es prioritario, lo cual disminuye la dependencia de la aprobación externa. Este tipo de seguridad interna se percibe inmediatamente por los demás. Una persona que se cuida proyecta respeto por sí misma y genera respeto en los otros. Esa coherencia entre acción y valor interno es lo que transforma tu presencia de alguien que podría ser una opción más, a alguien que se percibe como un referente, un ejemplo de cuidado y disciplina personal. Incorporar rituales de autocuidado también tiene un impacto directo en la resiliencia emocional. Cada acción ritualizada actúa como un ancla en momentos de estrés o incertidumbre. Cuando te sientes abrumado, puedes recurrir a estos hábitos, y el simple hecho de realizarlos de manera consciente reduce la activación del sistema de estrés, estabiliza tu estado emocional y fortalece la sensación de control. Esto genera un efecto acumulativo. Tu capacidad para manejar dificultades aumenta sin depender de factores externos, porque has entrenado tu cuerpo y tu mente para sostenerse de manera autónoma. El ritual puede incluir distintos niveles: físico, mental, emocional y social. En el plano físico, puede ser ejercicio regular, alimentación consciente y sueño reparador. En el mental, práctica de concentración, lectura o meditación. En lo emocional, reconocimiento de emociones y expresión consciente. Y en lo social, cuidar las relaciones que nutren y elegir cuándo alejarte de las que drenan. La fuerza del ritual radica en su integración. No se trata de acciones aisladas, sino de un patrón coherente que refuerza todos los aspectos de tu sistema personal. Finalmente, el ritual de autocuidado debe ser flexible y adaptativo. No es un conjunto rígido de reglas, sino un marco que se ajusta a tu vida y a tus necesidades cambiantes. La clave está en la constancia con intención, no en la perfección. Cada día que cumples, tomar decisiones rápidas y efectivas no significa actuar impulsivamente ni dejar que las emociones dicten el rumbo. La velocidad cognitiva se construye a partir de la claridad mental, la preparación previa y la confianza en tus propios criterios. Cada decisión que tomas es un reflejo de cómo has entrenado tu mente para procesar información, evaluar riesgos y priorizar lo que realmente importa. Cuando desarrollas esta capacidad, no solo resuelves problemas con mayor rapidez, sino que proyectas seguridad, autoridad y presencia, cualidades que otros perciben inconscientemente como señales de valor y liderazgo. El primer paso para aumentar tu velocidad cognitiva es conocer tus patrones de pensamiento. Muchas personas se quedan atrapadas en la indecisión porque su mente salta entre escenarios hipotéticos, preocupaciones sobre posibles errores y la influencia de opiniones externas. Este ruido mental ralentiza tu proceso y debilita tu capacidad de acción. Observar cómo piensas y reconocer cuando te pierdes en estos bucles es fundamental. No se trata de juzgarte, sino de identificar dónde la mente tiende a ralentizarse y qué tipo de estímulos la ayudan a acelerar sin perder precisión. Otro componente esencial es la claridad de objetivos. Si sabes qué quieres lograr y cuál es tu prioridad, el cerebro puede filtrar la información irrelevante y concentrarse en los elementos que importan. La toma de decisiones se vuelve más rápida cuando existe un marco claro de valores y metas que actúa como guía interna. Sin ese marco, cada opción parece igual de importante y la mente queda atrapada evaluando posibilidades sin fin. Por eso, antes de esperar velocidad en la acción, necesitas entrenar tu mente para operar con criterios definidos, saber qué es negociable y qué no, que merece atención inmediata y que puede esperar. La experiencia también es un factor clave. Cada decisión que tomas, incluso las que parecen triviales, construye una memoria operativa que tu cerebro puede utilizar en situaciones futuras. Esta es la base de la intuición experta, la capacidad de evaluar opciones rápidamente gracias a patrones previamente aprendidos. Por eso, entrenarte deliberadamente para tomar decisiones conscientes en contextos variados acelera tu proceso cognitivo. No se trata de acumular actividad por acumulación, sino de reflexionar sobre los resultados y aprender de cada experiencia. Cada error, cada acierto, cada resultado inesperado fortalece los circuitos neuronales que sostienen la rapidez y precisión de tus elecciones. La gestión emocional también influye directamente en la velocidad cognitiva. La ansiedad,
el miedo al error y la búsqueda de aprobación externa son frenos poderosos. Cuando estas emociones dominan, la mente se vuelve lenta, dubitativa y excesivamente cautelosa. Aprender a identificar estas emociones en tiempo real y separarlas del proceso de decisión es una habilidad esencial. Técnicas simples de respiración, pausas conscientes y reencuadre de pensamiento permiten que tu cerebro funcione con mayor claridad, reduciendo la influencia de sesgos emocionales y acelerando la capacidad de elegir con seguridad. La preparación estratégica es otro pilar. Cuanto más preparado estés para los escenarios que enfrentas habitualmente, más rápido puedes decidir cuando surgen imprevistos. Esto incluye anticipar problemas, definir planes de contingencia y practicar la resolución de dilemas antes de que ocurran. La velocidad cognitiva no es improvisación, es previsión aplicada. La mente responde más rápido cuando reconoce patrones, sabe a qué se enfrenta y tiene herramientas listas para implementar soluciones. Esta preparación genera confianza interna, y la confianza reduce la indecisión de manera inmediata. También es importante entrenar la capacidad de priorizar. No todas las decisiones requieren la misma profundidad de análisis. Algunas son críticas y demandan evaluación detallada, mientras que otras pueden resolverse de manera eficiente con criterios claros. La rapidez no es lo contrario de reflexión, es aplicar el nivel adecuado de atención según la relevancia de la decisión. Aprender a discernir que merece tiempo y que puede resolverse rápidamente aumenta tu eficiencia cognitiva y proyecta autoridad. Los demás perciben que tus acciones no son azarosas, sino calculadas y efectivas. Finalmente, la velocidad cognitiva se potencia cuando desarrollas la autoconfianza basada en evidencia. Cuanto más confíes en tu criterio, más fluido será el proceso de decisión. Esta confianza surge de la combinación de experiencia, claridad de objetivos, entrenamiento estratégico y gestión emocional. Cada vez que tomas una decisión efectiva, aunque sea pequeña, refuerzas este sistema. Con el tiempo, tu mente se mueve con agilidad sin sacrificar precisión, y tu presencia se transforma. Otros perciben seguridad, determinación y coherencia. Esta percepción eleva tu valor personal de manera natural, porque proyectar rapidez y certeza en la toma de decisiones no solo impacta en resultados concretos, sino que comunica a tu entorno que eres alguien confiable, capaz y alineado con su propósito.